saludo muy especial para todas las personas que ven nuestros videos, que nos siguen en redes sociales y visitan nuestra página web. Ahora estás percibiendo realidad, el canal que te brinda las herramientas pedagógicas y didácticas que vencen las barreras de la discapacidad visual. Está dirigido a todas las personas que trabajan en procesos de inclusión. Mi nombre es Jorge Adolfo Nieto Díaz, un docente de Ciencias Naturales de Bogotá, Colombia, apasionado por la enseñanza de las ciencias y todo lo relacionado con su didáctica. Veamos brevemente algunos conceptos teóricos relacionados con la masa atómica y la masa molecular. No se te olvide darle like al video, suscribirte, activar la campanita para recibir las notificaciones y hacer comentarios y sugerencias que nos permitan mejorar día a día en la búsqueda de un verdadero proceso de inclusión en las aulas. Masa atómica y masa molecular. Cuando trabajamos la estructura del átomo, generalmente vemos dos regiones. Por un lado tenemos el núcleo y por otro lado tenemos las órbitas que están alrededor del núcleo. En el núcleo localizamos algunas partículas subatómicas, como el caso de los protones, que tienen carga eléctrica positiva, y los neutrones, que no tienen carga. En las órbitas localizamos los electrones, que tienen carga eléctrica negativa. Generalmente los átomos en estado natural son eléctricamente neutros, lo que quiere decir que tienen igual número de electrones y de protones. La masa atómica es la masa de un átomo y corresponde al total de las masas de los protones y los neutrones que se hallan en el núcleo. En el gráfico anterior esquematizábamos aquí los protones y aquí los neutrones, cada uno de ellos tiene su propia masa y al sumar todas estas masas nos determina este concepto que se denomina la masa atómica. Hoy en día este dato se obtiene utilizando un espectrómetro de masas, un aparato sofisticado que da unos datos bastante exactos, y esos datos son los que hoy en día tenemos registrados en la tabla periódica. Ahora, los átomos forman moléculas y las moléculas entonces tienen un dato que se denomina la masa molecular. Y esta masa molecular se obtiene sumando las masas atómicas de todos los átomos que constituyen una molécula. Y su unidad de medida se expresa en unidades de masa atómica, que nosotros la representamos con esta sigla que tenemos aquí, UMA, unidades de masa atómica. La masa atómica se trabaja aproximándola, o sea, nosotros tenemos un dato en la tabla periódica, pero ese dato generalmente lo aproximamos y lo hacemos según los parámetros de la estadística. Por ejemplo, si después de la coma nosotros de un número que tiene coma y tiene un decimal, generalmente miramos siempre el primer decimal, y si ese decimal es 0, 1, 2, 3 o 4, nosotros trabajamos con el entero que está antes de la coma, es decir que acá trabajaríamos con el 9. Si tenemos 7,1, encontramos también la misma ley. Si después de la coma hay 0, 1, 2, 3 o 4, trabajamos con el entero que está antes de la coma, es decir, con el 7. Si tenemos, por ejemplo, 9,8 y el número que está después de la coma es 5, 6, 7, 8, 9, aproximamos este número que está antes de la coma al entero siguiente, es decir, a 10. Y trabajamos con ese número. En el caso de 15,6 encontramos que después de la coma hay un 6, estaría en el rango de 5, 6, 7, 8 y 9. Quiere decir que aproximamos este número que está antes de la coma al entero siguiente, que vendría a ser 16. Veamos algunos ejemplos concretos. Por ejemplo, la molécula del agua sabemos que está formada
por 2 átomos de hidrógeno, un átomo de oxígeno. Descomponemos la molécula de la siguiente manera. Un hidrógeno acá, otro acá. Este tiene una masa atómica de 1,00794. Miramos que después de la coma hay un 0, quiere decir que la masa atómica aproximada es de 1, igual con este otro hidrógeno. En el caso del oxígeno, vemos que tiene una masa atómica en la tabla periódica de 15,9994. Después de la coma hay un 9, quiere decir que aproximamos este valor a 16. Si sumamos las dos masas atómicas de los dos hidrógenos que constituyen la molécula, nos da un total de 2. Si sumamos las de los oxígenos, pero en este caso solo hay uno, entonces la masa atómica sigue siendo 16. Esta masa atómica del oxígeno más las dos masas atómicas de los hidrógenos nos da un total de 18. Y esa es entonces la masa molecular de la molécula del agua. Y son 18 unidades de masa atómica. Cuando se hacen este tipo de ejercicios siempre se establece la composición centesimal, es decir, la participación en porcentaje que tiene cada uno de los átomos, o sea, cuánto es el porcentaje de participación del hidrógeno en la molécula del agua y cuánto es la participación del oxígeno en la molécula del agua. Para eso entonces hacemos una operación matemática, multiplicamos en este caso 2 por 100 y dividimos entre 18, nos da 11,1 y para el oxígeno 16 por 100 dividido 18 nos da un total de 88,9. Este dato más este dato nos da un total del 100%. En el caso de la molécula del ácido fosfórico H3PO4, encontramos que hay 3 hidrógenos y cada uno de ellos tiene una masa atómica aproximada de 1. Encontramos el fósforo con una masa atómica según la tabla periódica de 30,973762. Después de la coma encontramos un 9, quiere decir que aproximamos este 30 al entero siguiente, es decir, 31. En el caso del oxígeno son 4 oxígenos y encontramos que la masa atómica de cada uno de ellos es 16. Si sumamos las 3 masas atómicas de los hidrógenos da un total de 3. Si sumamos la del fósforo solo es una, entonces solo tendríamos 31. Y si sumamos las 4 masas atómicas de los oxígenos, encontramos que hay un total de 64. Sumamos las masas atómicas de los hidrógenos, la del fósforo, la del oxígeno, y esto nos va a dar un total de 98 unidades de masa atómica. Esta 98 entonces es la masa molecular de la molécula de ácido fosfórico. La composición centesimal entonces la obtenemos de la misma manera que en el ejercicio anterior. Multiplicamos 3 por 100 y dividimos entre 98, que es el dato que nos dio acá. Para el fósforo 31 por 100 dividido 98 nos da un total de 31,6 y para el oxígeno 64 por 100 dividido 98 nos da un total de 65,3. Este valor más este nos suma el 100%. En un ejercicio así sencillo como este podemos descomponer la molécula en sus diferentes átomos, pero en una molécula tan grande, por ejemplo, como la molécula de insulina, que tiene 267 carbonos, 404 hidrógenos, 72 nitrógenos, 78 oxígenos, 6 azufres, pues entonces hacemos un cuadro, y de hecho también se puede hacer para todos los ejercicios de las moléculas anteriores y los que hagamos en clase. En esta columna colocamos átomos que componen la molécula. Aquí decimos cuántos átomos, cuántos hay de cada uno, la masa atómica real y la aproximada. Aquí tenemos la masa atómica total de cada uno de los átomos que tengamos acá y luego vendríamos a obtener la composición centesimal. En el caso del carbono, entonces tenemos 267, multiplicamos por 12, que es la masa aproximada, nos da un total de 3204. El hidrógeno,
que tiene 404, multiplicamos por 1 y nos da 404. El caso del nitrógeno son 72, multiplicamos por 14, que es su masa atómica aproximada, y nos da un total de 1008. En el caso del oxígeno tenemos 78 y multiplicamos por 16 y nos da un total de 1248. Y en el caso del azufre son solamente 6 y multiplicamos por 32 y nos da un total de 192. Aquí tenemos entonces las masas atómicas de los carbonos, de los hidrógenos, de los nitrógenos, de los oxígenos, de los azufres, que al sumarlos nos da un total de 6056. Este es el dato unidades de masa atómica. Este es el dato que nosotros vamos a utilizar para la composición centesimal. Entonces decimos que la masa molecular de la molécula de insulina es de 6056 unidades de masa atómica. Obtenemos posteriormente la composición centesimal utilizando la misma fórmula de los ejercicios anteriores y encontramos que los porcentajes que nos dan aquí nos suman el 100%. Muchas gracias por tu atención. Ahora piensa cómo podrías ayudar a una persona en condición de discapacidad y toma la decisión de hacerlo. No se te olvide suscribirte a nuestro canal y visita nuestra página web. Nos vemos en un próximo video.